Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Recordarán esta filmina de nuestra clase anterior que en el impuesto sobre la renta costarricense existen 4 cédulas. Otra forma de decirlo es, en Costa Rica existen varios impuestos sobre la renta, de los cuales de esos impuestos o 3 de esas cédulas son impuestos para domiciliados en Costa Rica y una cédula o un impuesto es para no domiciliados en Costa Rica. De los 3 impuestos, perdón, de las 4 cédulas que hay en la filmina, hoy vamos a pasar, obviamente muy superficialmente, por el impuesto a las utilidades de las empresas y de las personas con actividades lucrativas. Pasaremos al impuesto sobre las rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital. No veremos el impuesto del trabajo personal dependiente y pasaremos al impuesto para no domiciliados. El más superficial de todos va a ser este último. Tomen en cuenta que en otras latitudes hay un curso completo solo sobre impuestos sobre la renta y un curso completo solo sobre impuesto al valor agregado. Nosotros vamos a tener apenas 2 o 3 clases para el impuesto sobre la renta y 2 o 3 clases para el impuesto al valor agregado. Es decir, va a ser una pinceladita muy superficial, pero que intenta que ustedes tengan por lo menos los conceptos básicos de estos tributos. Eh, Habíamos dicho, esta filmina también la vimos ya en la clase anterior, que el hecho generador lo pueden, iba a decir cometer, pero tal vez eso es como propio de un delito, pueden incurrir en el impuesto a las utilidades, la primera de las cédulas de nuestra filmina inmediata anterior, las personas jurídicas y las personas físicas. Dentro de las personas jurídicas, las que están constituidas en Costa Rica, por el solo hecho de estar constituidas en Costa Rica, son contribuyentes de este impuesto. Habrán visto que hay toda una polémica reciente sobre la declaración de las sociedades inactivas. Bueno, este es el origen de esa polémica. Las personas jurídicas constituidas en Costa Rica, aunque no tengan actividad, están sujetas al impuesto de las utilidades y deben presentar declaración. Obviamente, si no tienen actividad generadora de renta, su renta va a ser cero, pero tienen que presentar declaración. La ley también considera, asimilándolas a las personas jurídicas constituidas en Costa Rica, los entes colectivos sin personalidad jurídica, como podrían ser un fideicomiso, podría ser una sucesión mientras permanezca indivisa, eh, como podría ser también, pero esto es más discutible, un consorcio constituido a los efectos de una contratación administrativa. También se consideran como si fueran personas jurídicas constituidas en Costa Rica las divisiones, las subsidiarias y las sucursales de personas jurídicas constituidas fuera de, o sea, una subsidiaria en Costa Rica, por el solo hecho de serlo, es una persona jurídica constituida en Costa Rica, aunque la totalidad de sus acciones sean de una sociedad exterior. Una sucursal es permítanme la expresión coloquial, una parte de una sociedad que eh, realiza operaciones en Costa Rica. Esa división o esa sucursal se considera como un contribuyente autónomo. En otras palabras, no se considera contribuyente a toda la sociedad del exterior, sino solo a la sucursal constituida en Costa Rica. Después decíamos, eh, son contribuyentes las personas físicas domiciliadas en Costa Rica, en este caso, que realicen actividad lucrativa. Dicho en otras palabras, no cualquiera persona física es contribuyente del tributo. Por ejemplo, un asalariado
es contribuyente del impuesto que grava las rentas del trabajo personal dependiente. Está en otra cédula, no está en esta cédula. Y dentro de esas personas físicas, los nacionales y los extranjeros. En ambos casos, cuando hayan residido 6 meses de forma continua en el periodo fiscal en Costa Rica. Esta es la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Luego veremos que este concepto renta imponible es la de los ingresos brutos menos los gastos deducibles. A eso llamamos renta neta y también lo llamamos renta imponible. Tarifa general, 30%. Es decir, aquellas cuya renta bruta supera 106 millones de colones en el periodo fiscal, en el año fiscal, 30%. Si no superan esos 106 millones, 5% sobre los primeros 5, 10 millones por el exceso de entre 5 y 7 millones y medio, 15% sobre el exceso de 7 millones hasta 10 millones de colones y 20% sobre el exceso de 10 millones de colones. Noten que estas personas jurídicas tienen, en este inciso B que aparece aquí, tienen todas las tarifas, es decir, alguien que tiene 100 millones de colones tiene un tramo del 5%, tiene un tramo del 10%, tiene un tramo del 15% y tiene un tramo del 20%, pero se aplican los 4 tramos. Mientras que si superan los 106 millones de colones, tiene un único tramo, que es del 30% de su renta imponible. Adicionalmente, esto es el párrafo que viene a continuación del que estaba en la fila anterior, las micro y pequeñas empresas inscritas en el MEIC o ante el MAC pueden aplicar en el primer año de sus operaciones, pueden aplicar un 0% del impuesto en el primero, un 25% del impuesto en el segundo y un 50% del impuesto en el tercero. A partir del cuarto, empiezan a pagar el 100% del impuesto. Del impuesto calculado como con estas tarifas. O sea, hago primero esta operación, las del inciso E, estas operaciones del inciso E. El primer año pago 0 de aquella operación. El segundo año pago la cuarta parte, el tercero la mitad y el cuarto ya pago lo que dicen esas tarifas del inciso B. Profe, Sí. una duda. Los años, bueno, el año fiscal y todo es de enero a diciembre. Bueno, este creo que es el último en que más bien va a ser más largo. Sí. Si una empresa, una pyme, se constituye en abril, ella tendría derecho a sacar el 0,25, creo que el 0,25 el primer año, de enero a marzo del siguiente año. O sea, como aprovechar todo ese año o es el año fiscal. No, es por el año fiscal. Es por el año fiscal. Es que, ok, Si el año solo fiscal no es completo, esta norma aplica como si lo fuera. es un poco, puede ser un poco grosero, digamos, si yo la hago en diciembre, la fondo en diciembre, porque al fin y al cabo, mi primera, supongo que la norma es como para decir, es más difícil para una pyme. Se Sí, puede establecer, entonces, como ayudarle para que no tenga más impuestos. la idea es que a partir del primer año de operaciones, no a partir de la constitución. O sea, si la constituyo en diciembre, pero empiezo a operar el 1 de enero, todo el año completo aplica estas tarifas reducidas. Si la, Ok, ok. si la constituye en marzo,
permítame la expresión nuevamente coloquial, salado, solo puedo aprovechar 9 meses de esa tarifa. Ok, profe, esa era mi duda. Pensándolo como empresario, para mí sería un poco injusto, pero entonces tendría que, sabiendo esto, sería más beneficioso empezar en operaciones a como inicia el año fiscal. Sí, sí, sin duda eso es una afirmación generalmente buena. Podría haber otras razones, ¿verdad? De oportunidad, de que, qué sé yo, abro un negocio ahorita, pues, no sé, pero dijéramos, eh, de tabletas para hacer conferencias telefónicas por Zoom. Soy una pyme que importa tabletas, me encontré un buen proveedor, importo y vendo. Pues hay que venderlos ya, pues, porque es un negocio de oportunidad. ¿Verdad? El primer trimestre del año entrante puede ser que ese negocio se acabe, que ya no exista. Bueno, voy a pasar a saltarme esta filmina y después regreso a ella. Las personas físicas con actividad lucrativa tienen una tarifa por tramos que va del 0, 10, 15, 20, porque es la columna que dice porcentaje a la izquierda. Esta es la tarifa aplicable en el 2018. Eh, esa tarifa se va actualizando los montos todos los años eh, antes de que inicie el periodo fiscal y no quise utilizar la del 2020. Ahora estoy cayendo en la cuenta que pude haber utilizado la del 2019, pero bueno, no quise utilizar la del 2020 porque esa es un poquito distinta solo por este periodo. Tiene unas normas transitorias que hubiera sido muy complicado de explicar. Eh, como es la primera de ellas, creo que era Luis Enrique el que preguntaba, la primera de ellas viene porque este año fue un año no de 12 meses, sino un año extendido de 15 meses. Entonces, por eso es que utilicé o saqué para el ejemplo la del 2018. Después de ejemplo, caí en la cuenta que pude haber aplicado la del 2019, disculpas. Pero bueno, no importa, el concepto es el mismo. Aplicando estas tarifas, vamos a suponer que esta es una persona, eh, este es un abogado que tiene dos fuentes de ingresos: honorarios por servicios profesionales y arrendamientos. El arrendamiento lo es de un bien afecto a su actividad lucrativa. Por ejemplo, yo soy el dueño del buffet Oriamuno y Asociados y tengo tres abogados a los que les alquilo. Yo tengo una oficina en la que alquilo también parte de esa oficina a otros abogados. Por tanto, tengo un alquiler mensual de 500,000 colones y tengo honorarios este, por distintos conceptos y a distintas personas. Esto que aparece aquí en la columna de cliente pretendía ser la cédula de identidad. Este es el número de factura, esta es la fecha en la que se... Y aquí, pues por no poner el número eh, el nombre, puse solo el número de la cédula. Entonces vean que, obviamente, pues esto está sobresimplificado, ¿verdad? Esta persona obtuvo una renta bruta de 77,095,000 colones. Eso es lo que cobró de manera bruta por honorarios y por arrendamientos, pero no cualesquiera arrendamientos, sino el arrendamiento de un bien afecto a la actividad lucrativa. ¿Se entiende los parámetros del ejemplo? Supongo que sí. Muy bien, esta persona puede optar por deducir sus gastos reales. Es decir, puede deducir
los salarios de la secretaria, el salario del mensajero, el arrendamiento de la computadora con la que presta los servicios, el arrendamiento de la fotocopiadora o de la máquina para escanear documentos, la energía eléctrica, eh, todos sus gastos reales, o bien el artículo 8, inciso este de la ley del impuesto sobre la renta, le permite deducir un 25% de sus ingresos brutos sin comprobantes. Repito, las personas físicas con actividades lucrativas, no las personas jurídicas, personas físicas con actividades lucrativas, pueden deducir, pueden restar de sus ingresos posibilidad A, las facturas de los gastos necesarios, útiles, pertinentes para la generación de rentas grabadas. Posibilidad A. Posibilidad B, sin facturas, el 25% de sus ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si supongamos que este cuadrito fuera el de su servidor, si yo tengo facturas que superan estos 19 millones que aparecen aquí abajo, si tengo facturas que son, digamos, por 25, aplico los 25 millones. Si sumo todas las facturas y no me alcanza a superar estos 19 millones, utilizo el 25%. ¿Se entendió hasta aquí o no se entendió hasta aquí? Sí, profe. Sí, bueno, gracias. Adicionalmente, la ley de protección al trabajador permite deducir, recuerden que deducir es lo mismo que restar, deducir los aportes que yo haga a una pensión complementaria, a un plan de pensión complementaria. Siempre que no superen el 10% de la renta bruta. Es decir, pues yo puedo aportar lo que me dé la gana, pero como máximo puedo deducir el 10% de pensión complementaria. O sea, perdón, el 10% de los ingresos brutos que aporte a un plan de pensión complementaria, los restos de la renta bruta, como si fuera un gasto deducible. No es un gasto deducible, porque para que sea un gasto deducible es necesario, útil, pertinente para la generación de rentas grabadas. Y los aportes a un plan de pensión complementario no son ni útiles, ni pertinentes, ni necesarios para la generación de rentas grabadas. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque la ley me lo permite. ¿Qué ley es? La Ley de Protección al Trabajador del año 2000. Si yo hago esa operación de sumar todos los ingresos, tengo la renta bruta. Deduzco los gastos necesarios, ya sea los que tenga factura o el 25%, y también le puedo deducir, si hice aportes a un plan de pensión complementaria, el monto de esos aportes y hasta un máximo del 10% de los ingresos. Hechas esas deducciones, hechas esas restas, este señor que tenía una renta bruta de 77 millones, ahora tiene una renta neta de 50.111.750. Por favor, interrumpan si hay algo que no queda claro. Estos 50 millones son esos mismos 50 millones. Esa es la renta neta. A esa renta se le aplica, o se le aplicaba en el 2018, para el primer tramo, que va de 0 a 3.549.000, se le aplica un porcentaje de 0. Es decir, sobre este tramo, que es un tramo que tiene el tamaño de 3.500.000, el impuesto a pagar es 0. 3.549.000 por 0%, igual 0 de impuesto. El tramo siguiente, de 3.549.000 a 5.299.000, es decir, esta
Si resto 3,5 de 5.2 me da 1.750.000. A estos segundo tramo de 1.750.000 le aplico el 10%. Por tanto, tengo 175.000 colones de impuesto. El siguiente tramo, tal vez aquí me haría falta ponerle un colón, ¿verdad? De 5.299.001 a 8.840.000, le aplica el tramo del 15%. La diferencia, 8 menos 5, son 3.541.000. Por el 15%, 531.150 colones. Lo mismo con el siguiente tramo del 20, y sobre el exceso de 17.716.000, la tarifa aplicable es del 25%. Por tanto, entre 50 y 17, 50 millones de renta neta menos el tramo más alto de 17, son 32. Por el 25% le corresponde 8.098.098. Sumados cada uno de los impuestos que arroja cada ese tramo, este señor paga 10.580.288 colones. Sobre una renta neta de 50. Una renta imponible de 50. Los invito a interrumpir. Esto, parte de números, tal vez es un poco ajena a las clases habituales que normalmente tenemos. Bien. Esta parte de aquí arriba es los mismos tramos de la sección anterior. Sobre 50 millones le tocaban 10 millones. Pero además, resulta que él le prestó algunos de esos servicios que estaban facturados como parte de su ingreso bruto a un ente público, y por tanto ese ente público le retuvo el 2% de los pagos. Vamos a suponer, en este caso, le retuvo 350.000 colones. ¿Qué quiere decir que le retuvo? Que en lugar de pagarle lo que tenía que pagarle, le pagó el 98%, retuvo el 2%. Esos 350.000 son el 2% de una factura más grande. Y eso el pagador lo retiene y lo entrega a Hacienda en nombre y por cuenta de esta persona física con actividades lucrativas. Por tanto, de sus 10 millones que tenía que pagar, ya pagó, o ya le retuvieron 305 dólares. ¿Se entendió hasta aquí? Profe, ¿podría poner un ejemplo de cuando se dan esas retenciones, como con alguna actividad ya más aterrizada? Ok, supongamos que yo le vendí al ICE, le vendí servicios, le cobré por llevarle un juicio. Yo, abogado, le vendí al ICE mis servicios profesionales de manera independiente, no asalariada. Pues no sé cuánto es el 2%, o sea, de 350.000. Un minutito para hacer el ejemplo completo. Le vendí al ICE servicios por 17.500.000 colones. 17.500.000 colones. Por tanto, el ICE me pagó 17.500.000 colones menos 350.000. Me pagó 17.150.000. Y le dio a Hacienda Pública en nombre y por cuenta mía, en nombre y por cuenta del que le prestó el servicio a ese ente público, le entregó 350.000 colones, el 2% de los pagos que hacen los entes públicos. No se los hacen al que les presta bienes y servicios, sino que se lo entregan al fisco. Un poquito más claro,
¿O todavía sigue complicado? No, sí, ahora sí, profe. Gracias. Ok. Entonces, de estos 10 millones, ¿verdad? Que es la aplicación de estas eh, tarifas, ya pagué 350. No tengo que volverlos a pagar, ya están en manos del fisco. Adicionalmente, el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, léanlo por favor cuando tengan un momentito, me obliga a hacer pagos parciales, a hacer pagos anticipados a cuenta del impuesto sobre la renta. Repito, estos 10 millones que aparecen aquí son el pago que corresponde a este periodo fiscal. Pero el artículo 22 de la ley pretende que yo haya hecho abonos, pagos parciales, anticipos a estos 10 millones en el último día, en el 2018, el último día de los trimestres que terminaban junio y septiembre. Estas fechas ahorita han cambiado, se corrieron un mes. Tengo que hacer el primer pago en junio, el segundo en septiembre y el último en diciembre. Tengo que hacer 3 pagos parciales. ¿Cómo se calculan? Dice el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que yo tengo que hacer una de 2 operaciones. O bien el promedio de impuesto de los últimos 3 periodos. Aquí sería el promedio del periodo fiscal 16. Perdón, aquí hay un error en esta filmina. Del periodo fiscal 15, 16 y 17. Porque aquí estamos tratando de calcular el impuesto del 2018. En el 2015 pagué 7.543.000, etc. En el 2017 pagué un poquito menos de impuestos, 6.542.222. Y en el 2017, 7.872.346. ¿Cuál es el promedio de esos últimos 3? 7.319. El artículo 22 me dice, si su promedio es más alto que el último impuesto, usted tiene que hacer pagos parciales calculados con base en el promedio. Y al revés, si el último impuesto del año anterior fue más alto que el promedio de los últimos 3, entonces utiliza el último impuesto, el impuesto del último año. Como en este caso, el impuesto del año, ya dijimos que aquí hay un error, no es 2018, sino 17, es más alto ese impuesto que el promedio, entonces utilizo el último impuesto pagado, lo divido entre 4 partes, 7 millones entre 4 da 1.968.086, y eso es lo que tengo que hacer, el pago en los trimestres. En aquel año eran marzo, junio y septiembre, ahora son junio, septiembre y diciembre. Tengo que hacer esos pagos anticipados de 1.968.086. Los calculé de acuerdo a lo 22. Hice 3 pagos parciales anticipados a cuenta del impuesto sobre la renta. Es decir, este señor tenía impuesto de 10,5 millones, le retuvieron 2%, es decir, 350.000 colones, y además ya había hecho pagos anticipados a cuenta, poco más o menos de casi 6 millones de colones. 5.904.258. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando presente su declaración de la renta bruta, restó los gastos, de los gastos obtuvo la renta imponible, de la renta imponible le aplicó esta tarifa, determiné un impuesto de 10,5 millones, le resto los 350.000
y le resto los pagos que ya realicé por 5.904.000 y me toca todavía pendiente de pagar 4.326.029 colones. O sea, ¿de dónde salieron estos 4? De restar de 8, perdón, de 10, estos 350.000 y estos 5.904.258. Todavía me permite la ley deducir por el cónyuge en ese año 26.880 colones. También hay una cantidad que no tengo la cifra, pero que es menor que el cónyuge, por cada hijo menor de edad o por cada hijo menor de 25 años que esté estudiando. Puedo deducir. Por tanto, ¿cuál es el monto final que le pagué al fisco? Obviamente le pagué los 10.580.288, pero con la declaración solo le pago lo que no le hubiera pagado con anterioridad, lo que no hubiera sido objeto de retenciones, lo que no hubiera sido objeto de pagos parciales a cuenta del impuesto sobre la renta. Preguntas, dudas, aclaraciones. Debería verlas porque estos numeritos son complicados si uno los ve por primera vez. Profe, una Díselo. duda. Con esto los pagos anticipados, ¿cuántos puedo hacer yo? ¿Lo puedo hacer los que desee o hay un límite? Hay 3 que son obligatorios. Ok, Esos 3 obligatorios son, en el año 18 eran el último día de marzo, el último día de junio y el último día de septiembre. En este año, como cambió el periodo fiscal, son el último día de junio, el último día de septiembre y el último día de diciembre. 3 pagos parciales que teóricamente deberían alcanzar el 75% del impuesto que me toca este año. Y con el cuarto pago parcial, que teóricamente debería ser más o menos un 25%, cancelo lo que estuviera pendiente de pagar. Este cuarto 25% se paga con la declaración al final del periodo. Digamos, en aquel año había que hacerlo el 15 de diciembre. En el año que corre del periodo fiscal 2020, hay que hacerlo ese pago final el 15 de marzo del 2021. Entonces, noten que en los septiembre de junio, septiembre, diciembre hice pagos parciales y en marzo hice el pago final o la liquidación definitiva. Más o menos la teoría es que una cuarta parte debería ir en cada uno de esos trimestres, los 3 primeros, el último día de junio, septiembre, diciembre, y el cuarto trimestre, el 15 de marzo. Ese artículo 22 está diseñado para que aproximadamente la cuarta parte se pague por trimestre. En este caso, ¿por qué el pago final fue mucho mayor que estos pagos parciales? Vean que estos pagos parciales son casi 2 millones y el pago final fue de más de 4 millones. Porque el impuesto que pagué antes era de 7, 6, 7, mientras que el de este año subió a 10. Como se calcula sobre la historia, y este año fue mucho mayor, por eso es que este año hice un pago final mucho mayor de impuesto sobre la renta. Obviamente el próximo año mi cálculo va a ser estos 10 millones, y estos 10 millones van a ser el monto más alto, y por tanto, tanto el promedio como el año anterior van a ser mucho más altos. Pregunta obvia. ¿Qué pasa si con esos pagos parciales o con esas retenciones yo pagué en exceso, o sea, pagué más del impuesto? Si en lugar de aquí corresponderme 10.580.288 de impuesto,
10.580.288. Supongamos que me tocaban 5 millones. Y con estas retenciones, más estos 3 pagos parciales, me tocaban 5 y hice pagos parciales de casi 6 y además retenciones de 350.000. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Pagué más impuesto del que me tocaba y por tanto el fisco estaba obligado a devolverme el exceso. ¿Se entendió? Me tocaba pagar 5 millones y pagué casi 6. Por tanto, la diferencia entre los casi 6 y 5 es 1.000.000 de colones que el fisco le debe a esta persona física con actividad lucrativa. Se los tiene que devolver. Si yo veo que ese es el caso, yo le puedo decir a la administración tributaria, mire, adecúeme el pago parcial, el tercero, para que no me pase, para que no me exceda del impuesto que me corresponde. Podría ser una razón decir, bueno, es que yo el año pasado le vendí al ICE servicios por 17 millones, pero este año no me renovaron el contrato, o era un juicio y ya me lo pagaron y ya no tengo más juicios con el ICE. Por tanto, mis ingresos van a ser menores, por tanto, mi impuesto va a ser menor, por tanto, mis pagos parciales, calculados con base en el histórico, van a arrojar un exceso de impuesto. Le puedo decir a la administración tributaria, dispénseme del último pago parcial o de 2 pagos parciales, o bien adecúeme esos pagos parciales a mi realidad de este año. Por ejemplo, una empresa dedicada al turismo que este año tuvo una temporada cero que le llaman, ¿verdad? 9 o 10 meses sin tener ni un cliente, probablemente va a tener un impuesto que pagar mucho menor, si es que lo tiene, mucho menor que el del año anterior. Por tanto, esa es la típica razón por la cual yo le podría pedir a la administración, mira, readecuame los pagos parciales, no me cobres como si no hubiera habido pandemia. Y me imagino que lo mismo puede decir una empresa, no sé, Nova Cinemas, una empresa que se dedique al cine. Hemos estado cerrados 10 meses y ahora recién abrimos, pues no sé, con el 25% del aforo. Por tanto, no voy a tener los ingresos que tuve el año pasado. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profe. Pero si ya lo pagué, o sea, ya, digamos que también pagué 1 millón de más, es obligación de la administración devolvérmelo. Pues yo le puedo decir que más bien me quede para el siguiente periodo. Sí, es un crédito que yo puedo usar contra el primer pago parcial próximo o contra el impuesto, o incluso aplicarlo a otros impuestos. Bueno, estas filminas que están a continuación son una captura de pantalla de un formulario que se llama formulario D101, que es el que se utiliza para declaración jurada de impuestos sobre la renta. Aquí está el número D101. Esta primera parte es lo que suele llamarse el cuerpo identificativo de la declaración. Aquí tengo que poner el periodo fiscal que estoy declarando, tengo que poner el número de cédula, tengo que marcar si es una declaración rectificativa o si no es rectificativa, sino que es lo original. Y aquí el nombre del contribuyente. Esto, si ustedes lo buscan, declaración de impuestos de renta, ATV, esto les aparece. Esta declaración que yo he ido cortándola en partes para que quepan en la fila. La primera sección, bueno, hay una sección preliminar que es de identificación. La primera sección que está aquí señalada con el numeral romano 1 es lo que en contabilidad se llamaría un balance. Tengo activos y tengo pasivos más capital. Los activos
por el principio de Pauli. El total de activos es igual a la suma de pasivos más capital. Otra forma de decirlo es, yo compré o adquirí estos activos con préstamo, con financiamiento de terceros o aportando capital. La suma de pasivo más capital debe ser igual a los activos. Entonces, en esta primera sección se ponen cuentas del balance. En el activo está efectivo, caja y bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar, etc. También es un activo los aportes que yo haya hecho a otra sociedad o las acciones que yo tenga en otra sociedad. Por ejemplo, mi contribuyente es un hotel en impuesto sobre la renta, un hotel en Monteverde, y tiene acciones de una empresa que se dedica al turismo de aventura, una empresa en San José. Supongamos que tengo el 25% de las acciones. Bueno, el valor de esas acciones iría en esa línea, que es la línea número 21 del formulario completo, la segunda que aparece en, en esta fila. También pongo los inventarios. Recuerden que compré inventarios. Si soy una empresa que vende bienes, tengo un inventario de bienes. Supongamos que yo vendo cervezas. Bueno, pues tengo, no sé, 300 cervezas para la venta. También tengo activos fijos. Tengo, por ejemplo, el local donde vendo las cervezas y las bocas del restaurante Oriamuno Pura Vida. Ese restaurante es un bar cevichero, entonces vendo ceviches y vendo cervezas. Entonces, ¿qué tengo en activo fijo? Bueno, tengo inmueble, tengo el mobiliario, tengo las cosas que utilizo para la prestación del servicio, y a ello le voy restando la depreciación. Esta mesa me costó, o estas mesas me costaron 100,000 colones y se deprecian en 10 años. ¿Cómo sé que es de 10 años? Porque está en el reglamento. El reglamento dice cuál es el plazo de depreciación de la mayoría de los bienes. Por tanto, me costaron 100,000 y como están en su segundo año, ya deprecié 10,000 colones el primer año y 10,000 colones el segundo año. Esos activos fijos, activos efectivo, caja y bancos, inversiones transitorias, inversiones permanentes, etcétera, suman un total de activo neto. Por el otro lado, tengo un total de pasivo, cuánto le debo, con qué financié la compra de ese inmueble y de de las mesas y las sillas de mi restaurante. Y por tanto, tengo un capital neto, que es la cuenta cuadradora, me permiten decir nuevamente de manera coloquial. Pasivo más capital debe ser igual al activo. Por tanto, activo menos pasivo es igual que el capital. Esta primera parte, que está identificada con el número 1 romanos, es un balance resumido. Ustedes pueden buscar ejemplos de balances en internet y verán que son estas mismas cuentas, pero mucho más desglosadas. En la segunda parte, identificado con el número 2 romano, voy a tener el estado de ingresos y egresos, otro estado contable, del que el número 2 señala los ingresos. Ahí tengo venta de bienes y servicios. Por ejemplo, si yo vendo paquetes turísticos, iría aquí. Todos los servicios van en esa línea 27, excepto los servicios profesionales que van en la línea 28. Después hay 2 líneas de comisiones según para obtenerlas tenga unas u otras condiciones. Después los intereses, dividendos, alquileres, etc. Entonces el total de mi renta bruta en esta última línea
que está marcada con amarillito, que es la suma de todos esos ingresos. Si no tuve dividendos, pues obviamente pongo 0. Si no tuve alquileres, pues pongo 0. Si mi única fuente de ingresos fue honorarios, solo utilizo esta línea. El numeral 3 romano tiene los costos, gastos y deducciones. Recuerden nuestro concepto clave del artículo 7 de la ley de impuestos de renta. Es deducible todos aquellos costos y gastos que sean necesarios, útiles y pertinentes para la generación de rentas grabadas. La lista no es taxativa. Y puede haber otros gastos deducibles que, aunque no sean estrictamente necesarios, la ley les otorga el carácter de deducibles, porque en el fondo son una exención parcial. Ya hablamos en varias ocasiones a lo largo del curso que si yo tengo salario, aquello es un gasto deducible, pero si además le pago salarios a una persona con discapacidad que cumple unos requisitos que están en el reglamento, entonces puedo deducir el doble. Solo tuve 100 de gasto, pero deduje 200. Esa diferencia entre lo que deduje y lo que realmente gasté es una exención parcial. Lo mismo los aportes a un fondo de pensión complementaria. El que yo le aporte al fondo de pensión complementaria no sirve, no tiene carácter de gasto deducible en sí mismo, porque no es útil, necesario o pertinente para la generación de rentas. Sin embargo, la ley considera que es deducible porque es una forma de exención, es un incentivo, es una norma que pretende incentivar que las personas físicas hagan aportes al fondo de pensión complementaria. Eso está en la línea 43. Con el 4 romanos está la base imponible. ¿Qué es esa base imponible? El total de ingresos menos el total de deducciones. Ingresos brutos menos gastos necesarios y útiles y pertinentes para la generación de renta. Eso da renta neta. Es la renta neta. En la línea 46 pongo pues la diferencia entre entre 2 romanos menos 3 romanos. Entre ingresos menos costos, gastos y deducciones. Eso es renta. Voy a saltarme esa línea 46 bis, porque eso lo veremos cuando hablemos del impuesto al salario en la próxima clase. A esa renta neta me corresponde aplicarle un impuesto sobre la renta. Lo que hacer, ya sea aplicar el 30% si es una sociedad, aplicar esas tarifas progresivas si son pymes inscritas en el MEIC o en el MAC, o aplicar la tarifa progresiva de 0, 10, 15, 20, 25% si es una persona física con actividad lucrativa. O sea, esta línea 47 es el resultado de aplicar la tarifa a la renta neta. Hecha esa operación, puede ser que yo tenga exención por estar en régimen de zona franca, no pago nada de impuestos sobre la renta, o bien puedo tener exención parcial por estar en régimen de zona franca, o puede haber algún otro concepto por el cual de ese impuesto haya una disminución. Y por tanto, la última línea es el impuesto sobre la renta después de exoneraciones, después de exenciones. Después aplico el crédito familiar sobre las personas físicas porque aplica un crédito familiar por el cónyuge o los hijos. Aquí están las retenciones del 2% que habíamos mencionado. Puede ser que haya otras retenciones, por ejemplo, los restaurantes tienen retenciones a los pagos que les hagan con tarjeta de crédito. Después resto los pagos parciales que hubiera hecho y el impuesto neto que pago al final del año
es el que reduce, el que se deduce de la renta imponible menos eh, multiplicada por la tarifa menos los créditos de impuesto. Si pagué tarde, si pagué tardíamente, además se genera intereses, tengo que pagar el impuesto neto más los intereses, ese es el total de deuda. Aquí puedo solicitar con créditos a mi favor, por ejemplo, si el año pasado pagué más pagos parciales, lo puedo aplicar aquí. Y la última línea es el impuesto a pagar. Espero que se haya entendido. Si quieren que repitamos o si tienen alguna duda puntual, con todo gusto. Bien. ¿Qué otros deberes? O sea, el principal deber material es el pago del tributo, pero ¿qué otros deberes tengo si soy contribuyente de impuestos sobre la renta? Pues son más, pero yo puse aquí en esta filmina los más importantes. Tengo que soportar retenciones. Ya dijimos la retención del artículo 23 que aplica cuando el contratante es un ente público. Podría haber otras retenciones, por ejemplo, ya dijimos el caso de los restaurantes, que si les pagan con tarjeta de crédito, el emisor de la tarjeta de crédito está obligado a hacer retenciones en nombre y por cuenta de ese restaurante. También estoy obligado a hacer los pagos parciales. Ya nos detuvimos un momentito a explicar cómo se calculan. Adicionalmente, debo cumplir ciertos deberes formales. Por ejemplo, debo llevar contabilidad. Ya vieron que la declaración tiene una primera parte que es equivalente al balance y una segunda parte que es equivalente al estado de ingresos y egresos. Para llegar a esos estados financieros, tengo que llevar contabilidad. Lo mismo, vieron que el costo de ventas puede calcularse a partir del inventario si yo soy una empresa que vende bienes terminados o en proceso. Y la única manera de saber cuál es ese costo de ventas, si soy ese tipo de empresa, es haciendo el estado de inventarios. Otro deber formal, emitir facturas autorizadas. Tal vez esta filmina habría que cambiarla porque ahora no todas son facturas, se llaman comprobantes autorizados. Y obviamente presentar la declaración en 2 meses, 15 días después de concluido el periodo fiscal anual. Estamos cambiando de tema, estamos yendo al capítulo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es otra cédula, la segunda cédula. Estamos cumpliendo 55 minutos. ¿Quieren que hagamos una pausa y retomamos o prefieren pasar de seguido con lo que viene? Yo diría que sigamos, profe, pero no sé los demás compañeros. Sí, profe, por mí no hay Sí, problema. profe, yo estoy de acuerdo. Bueno, estoy incumpliendo la directriz que me pusieron de que no me pase de 50 minutos, pero me parece que es importante, si no se quedaría trunca la clase. Decíamos que hasta ahorita es la cédula, las filminas que anteceden a esta eran las cédulas de impuesto a las utilidades, y ahora vamos a pasar a la segunda cédula, que son rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Las vamos a ver nuevamente muy por encimita. En primer lugar, dije, hay unas rentas, o sea, las rentas de capital se dividen en rentas de capital inmobiliario y rentas de capital mobiliario. Las primeras, las rentas del capital inmobiliario, comprenden las que provienen de arrendamientos y subarrendamientos. Y un poquito más amplio, la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles. La típica, la paradigmática, pero puede haber otras rentas que no sean alquiler
pero que sean cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles. El artículo 28 de la ley permite que, a pesar de estar yo en esta cédula de rentas de capital, si tengo un empleado para la generación de esas rentas, puedo tributar en la cédula del impuesto a las utilidades. Dicho en otras palabras, en principio me corresponde la cédula del capítulo 11, rentas y ganancias y pérdidas de capital. Pero si tengo por lo menos un empleado, puedo optar, puedo decidir, es una libre decisión de ese contribuyente, permanecer en el capítulo 11 o migrar al título primero. El capítulo 11 es también del título primero, pero por brevedad suele decirse del título primero. ¿Con qué criterio decido quedarme en el capítulo 11 o pasar a la cédula de impuesto a las utilidades? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Cómo tomarían esa decisión? No, yo calcularía las dos formas y optaría por el que resulte más conveniente. Exactamente, 100 puntos, Julissa. Con la que sea más barata. Con la que pague menos impuestos. Ahora bien, esa opción tengo que ejercerla antes de que inicie el periodo fiscal. Y una vez ejercida, tengo que mantenerla por un mínimo de 5 años. Dicho en otras palabras, mi cálculo no solo es este año cómo me va a ir, sino cómo me va a ir en los próximos 5 años para saber en cuál de las dos cédulas me conviene estar. Además de las rentas de capital inmobiliario, se graban las rentas de capital mobiliario. Ese inmobiliario o mobiliario viene de la teoría civil de cuáles son los muebles y cuáles son los bienes muebles. Las rentas de capital mobiliario comprenden las rentas por cesión a terceros de fondos propios. Esa cesión a terceros puede ser en forma de préstamo, le cedo a un tercero un dinero que es mío y a cambio obtengo intereses, o bien puede ser aportes a otra sociedad. Compro acciones a cambio de dividendos. Entonces el interés y el dividendo son rentas de capital mobiliario. También los arrendamientos o arrendamientos, cesión de derechos de uso de bienes muebles. Por ejemplo, yo le puedo alquilar a mi patrono, le puedo alquilar, si yo soy un vendedor, le puedo alquilar mi carro, que me pague un arrendamiento por ese carro, y adicionalmente que me pague una comisión por las ventas que yo realizo. Pues bien, ese arrendamiento de bien mueble está en principio en esta cédula de capital mobiliario. Los planes de beneficio, el régimen de pensiones, obligatorio de pensiones, excepto, excepto cuando tributen el título segundo. El título segundo es el que grava las rentas del trabajo personal en relación de dependencia. Y las distribuciones de dividendos y todas las cosas que se le parecen, por ejemplo, si yo pertenezco a una asociación solidarista, lo que esa asociación entrega a sus asociados no se llama dividendos, pero es asimilable a dividendos.
es una distribución de excedentes, y lo mismo pasa en el caso de las cooperativas. Esas rentas son asimilables a dividendos. Se tratan como si fueran dividendos. Hasta ahorita vimos en las filipinas anteriores rentas de capital, inmobiliario primero, rentas de capital mobiliario segundo, y ahora estamos entrando en otro concepto de ese capítulo 11, que son las ganancias y las pérdidas de capital. ¿Qué son las ganancias y pérdidas de capital? Las variaciones en el valor del patrimonio que se realicen con motivo de cualquier alteración en la composición de aquel, incluidas las derivadas de participaciones, de la venta de participaciones en fondos de inversión. Esa definición es una definición muy técnica. Lo que quiere es que si yo tengo un balance, aquí tengo el activo, aquí tengo el pasivo y tengo el capital, cualquier alteración en la composición del patrimonio es o una ganancia o una pérdida de capital. Podría ser neutra. Por ejemplo, yo tengo el alquiler que utilizo para darlo en, perdón, el local que utilizo para darlo en arrendamiento. Tengo 10 locales y vendo uno. El local valía 100 y lo vendí en 150%. ¿Por qué lo vendí? Pues porque me ofrecieron más plata de lo que vale. Porque el punto era bueno, por las razones que sean. Pues bien, ahí me costó 100 y lo vendí en 150. Por tanto, alteré el patrimonio. Antes tenía construcciones. Habíamos dicho que valían 100 y que eran 10 locales, ¿verdad? O sea, valían 1.000.000 los 10 locales. Tenía activos por 1.000.000. Tenía un préstamo con el banco, digamos, de 500.000 colones y tenía capital de 500.000 colones. Con ese préstamo y con ese aporte capital compré estos 10 locales. Pero vendí uno. ¿Cuál es mi activo fijo? 1.000.000 menos 100.000, es decir, 900.000. El préstamo sigue igual, el capital sigue igual, pero en caja y bancos tengo 150.000. No tengo 100, tengo 150.000. Y por tanto, se modificó el patrimonio. Antes tenía 10 de 100.000, ahora tengo 9 de 100.000 y adicionalmente tengo en caja y bancos 150. ¿Cuál es la diferencia en el patrimonio? Es una diferencia de 50.000. Dejé de tener un activo de 100 y pasé a tener activo circulante, caja y bancos, por 150. Esa ganancia de capital, que como ya dijimos en la lección anterior, no estaba en principio grabada, porque no es renta producto, está ahora grabada, es una ganancia de capital grabada con la cédula del artículo del capítulo 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ahora tomemos en cuenta que si el bien es un bien afecto a utilidades y se trata de un bien depreciable, no se rige por el impuesto a las ganancias y pérdidas de capital, sino que se rige por el impuesto a las utilidades. Es una ganancia o pérdida de capital que sale del régimen del capítulo 11 y va a parar al título primero. ¿Quiénes son contribuyentes? Todos. Las personas físicas, jurídicas, entes colectivos sin personalidad jurídica y fondos de inversión que realicen el hecho generado. ¿Cuál es la base imponible? En el caso del capital, aquí me falta una fila, el capital inmobiliario. El capital inmobiliario es el precio de venta menos el costo, y adicionalmente ese costo pues puede ser incrementado, por ejemplo, por gastos notariales, por ejemplo, por
el índice de precios al consumidor, si es un bien muy viejo, etc. En el caso de la renta del capital mobiliario, es la renta que produce el capital y es un ingreso bruto, sin deducciones. Recuerden, por ejemplo, que una típica renta del capital mobiliario sería el alquiler de un vehículo. ¿Cuál es la base imponible? El monto del alquiler sin deducciones. Aunque yo haya tenido que hacer, por ejemplo, un contrato de arrendamiento y el notario me haya cobrado por hacer ese contrato, esos honorarios de ese notario no se pueden deducir, no se pueden restar de esta renta del capital mobiliario. En el caso de las ganancias y pérdidas de capital, la base imponible de una transmisión onerosa, la diferencia entre el costo y el precio de venta, entre cuánto me costó adquirir y cuánto obtuve por transmitir el bien o derecho. En el caso de que la transmisión no sea onerosa, o sea, en el caso de una donación, la base imponible es el valor de mercado de los bienes. Bueno, esto es lo mismo que ya decíamos. ¿Cuándo se devenga el impuesto? Mientras que en el impuesto a las utilidades se devenga a las 12 de la noche del último día del periodo fiscal de un año. Este impuesto a las rentas y ganancias de capital es instantáneo, se produce en el momento en que se perciban o resulten exigidos. Suceda primero si es arrendamientos, cuando me los pagan, o cuando yo ya los puedo exigir aunque no me las hayan pagado. En el caso de las ganancias de capital, cuando se produzca la variación del patrimonio y se liquidan y pagan en los primeros 15 días naturales del siguiente mes. Es decir, si yo ese local lo vendí, tenía 10 y ese local lo vendí en agosto, de haber liquidado, declarado y pagado el tributo el 15 de septiembre. Si no lo he hecho al día de hoy, vendí el local pero no declaré la ganancia de capital, bueno, entonces hacer esa declaración y pagar un recargo por intereses y otro recargo por mora. ¿Cuál es la tarifa general del impuesto? 15%. 15%. Si yo tengo alquileres, si yo tengo dividendos, si yo tengo intereses, 15%. En la primera venta de un bien adquirido con anterioridad a la ley, en lugar de una ganancia de capital de precio de venta menos costo de adquisición, por 15%, puedo aplicar el 2.25% sobre el precio de venta. ¿Se entendió? Puedo aplicar el 2.25% si se trata de un bien adquirido con anterioridad a la vigencia de la ley. Es una opción. ¿Con qué criterio? Creo que Julissa tiene la respuesta. ¿Con qué criterio escojo el 15 o el 2.25%? El que salga más barato, el más favorable. Exactamente, exactamente. El que salga más barato. Ejemplo. Ejemplo de la vida real que me consultaron la semana antepasada. Se vendió un inmueble que había costado 10 millones de colones y se vendió en 7 millones de colones. ¿Por qué se vendió en 7 millones de colones? Pues porque la empresa necesita desesperadamente vender activos porque está en quiebra. Tiene, y se está retirando sus operaciones de Costa Rica. Tiene 10 meses de que no ha podido operar. Se está deshaciendo de sus bienes. Está vendiendo, es un terreno, lo vendió. Le costó 10 millones y lo vendió en 7. ¿Qué le sale más barato, el 15 o el 2.25? Alguien que no sea Julissa. Otro invitado a contestar, por favor.
¿Se anima? El 2,25, profe. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, porcentualmente es menor. Sí, pero acuérdese que es una operación sobre una base imponible. Si me costó 10 y lo vendí en 7, no hubo ganancia de capital, hubo pérdida de capital. Y no hay un impuesto a las pérdidas de capital. Aunque el impuesto se llame impuesto sobre las rentas y ganancias y pérdidas de capital, no grava las pérdidas, simplemente las pérdidas están sujetas porque en el futuro, si tuve pérdidas, lo puedo compensar contra otras utilidades. Entonces, el 15% sobre una renta negativa, el 15% sobre una renta negativa no da impuesto sobre una pérdida de capital. Bien, si el rendimiento o la renta mobiliaria es por títulos valores emitidos por el Banco Popular y Desarrollo Comunal o por las cooperativas de ahorro y préstamo, tarifa general 15%. Si esos títulos fueron emitidos por el Sistema Nacional Financiero Nacional para la Vivienda, tarifa del 7%. En el caso de los ahorros de los asociados en cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas, hay un mínimo exento de medio salario base y el exceso está grabado con una tarifa del 8%. Los excedentes o utilidades pagados por las cooperativas o otras similares a sus asociados, 10%. Los excedentes o utilidades pagados por asociaciones solidaristas a sus asociados, 5% hasta un salario base, 7% entre un salario base y 2 salarios base, y el 10% sobre el exceso de 2 salarios base. Evidentemente, si yo soy una asociación solidarista, en lugar de pagarle al final del año todos los rendimientos, le voy pagando todos los meses pequeños rendimientos, probablemente cada mes menor a un salario base y por tanto con una tarifa reducida del 5. Si se los pagara todos de golpe, probablemente estaría en la tarifa del 10%. ¿Cuánto se retiene y paga? Bueno, se retiene cuando se hace el pago de los intereses, el pago de los dividendos. En el caso de las ganancias de capital no se puede retener, puesto que aunque hay un pago, no se sabe de qué tamaño es la ganancia de capital. Eso solo lo sabe el vendedor. Debe presentarse una declaración por cada hecho generador, como corresponde a un impuesto instantáneo, no es un impuesto periódico, no es la sucesión de distintas operaciones, sino cada operación es un hecho generador diferente y debe presentarse una declaración por cada hecho generador en los primeros 15 días del mes siguiente a que se produjo esa renta. Y puede la administración disponer, no lo ha hecho todavía, pero puede hacerlo, la presentación de una declaración trimestral o anual cuando sean rentas periódicas, por ejemplo, alquileres. No lo ha hecho todavía, pero lo puede hacer. Ya estamos por terminar. Vamos a hablar dos cositas de impuesto de remesas al exterior. Recuerden, el concepto básico es que se trata de rentas cuyo perceptor está domiciliado fuera de Costa Rica. En Costa Rica recibe el nombre de remesas al exterior, en el resto del mundo recibe el nombre de impuestos para no domiciliados o impuesto para no residentes. Algunas que se reformaron recientemente. Si yo pago honorarios, comisiones, dietas por servicios sin relación de dependencia, el artículo 59, inciso C, graba eso con un 25% sin deducciones. Es un 25% del pago. ¿Quién hace la retención?
el pagador, el que está domiciliado en el exterior, no tiene deberes ni materiales ni formales, porque el pagador, cuando practica la retención, parecido a lo que les expliqué que sucede en el caso de los asalariados. Pagos a no domiciliados con ocasión de espectáculos públicos. Por ejemplo, viene un grupo de rock y da un espectáculo en Parque Viva el sábado y un espectáculo en el Estadio Nacional el domingo. El que le pague, el que organiza la traída de esos artistas a Costa Rica, cuando les paga, les tiene que retener el 15%. Y es ese pagador el que debe cumplir todos los deberes materiales y formales. Retiene el 15%, lo entrega al fisco. Y es también el encargado de la declaración. El asesoramiento técnico. En realidad la norma es un poquito más amplia. Dice asesoramiento técnico, financiero o de otra índole. Por brevedad lo llamamos asesoramiento técnico. Una asesoría que le da a alguien desde el exterior. Por ejemplo, supongamos que yo vendo bienes y le pido asesoría a alguien del exterior sobre esos bienes. Por ejemplo, vendo computadoras y me da un asesoramiento sobre cómo se usan esas computadoras, cómo sacarles el mayor rendimiento, o bien me da una asesoría financiera sobre cómo hacer que el capital de la empresa pues genere más ingresos. Bueno, ese asesoramiento técnico prestado por alguien desde el exterior está grabado con un 25% de impuestos. Están exonerados los gastos por intereses de créditos de bancos multilaterales, digamos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Si le presta a Costa Rica y yo le pago intereses, eso es una renta a un no domiciliado. Están exonerados. ¿Por qué? Porque el titular de esos pagos generalmente es el Estado y se incrementaría el costo del préstamo. El periodo de impuesto a las utilidades, ya lo habíamos dicho, va del 1 de enero al 31 de diciembre. Hay que declarar los 2 meses, 15 días después de cerrado el periodo fiscal. Y es posible pedir a la administración la autorización de otro periodo fiscal. Por ejemplo, es frecuente en los contribuyentes que son subsidiarias o sucursales de empresas estadounidenses que pidan tener un periodo fiscal, me parece que es el 30 de abril, porque ese es el periodo fiscal del impuesto sobre la renta estadounidense. Y también podría ser, por ejemplo, para adecuarme al ciclo económico de mi producto, digamos, aquel que vende melones, normalmente empieza a sembrar en julio y cosecha terminando junio. El año melonero va del 1 de julio al 30 de junio. Le puede pedir a la administración, bueno, dame ese periodo fiscal diferente del general que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Y con eso terminamos, excepto que ustedes tengan alguna duda, pregunta, comentario, observación.